Amén, mis hermanos. Doy gracias al Señor por esta gran bendición en el día de hoy, miércoles, de poder entregar su palabra. Más que nada doy gracias al Señor porque sabemos que la palabra del Señor es una espada de doble filo, que así como nos utiliza a nosotros para poder entregar la palabra, también edifica a la propia vida de uno, del predicador. Y sabemos que nosotros pasamos por altos y bajos y a veces nos rendimos y se nos olvida que somos hijos del Señor. Es por eso que vamos a leer en el Salmo 116, del versículo 6 al 10. Lo leeré en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, por este día que usted nos ha dado de vida, en la cual hemos hecho nuestras cosas, porque usted el que nos bendice en nuestro trabajo, en nuestro andar. Padre mío, sea usted hablándolo en esta noche, Padre Santo, por intermedio de tu palabra, usándome a mí, Padre Santo, como instrumento, Señor Jesús, para llegar a la vida de nuestros hermanos y sobre todo que la podamos poner por obra, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, como había dicho al principio, nosotros como seres humanos, a pesar de que somos hijos del Señor, también cometemos errores en nuestras vidas, por no decir pecado, torpezas que hacemos nosotros, que nos equivocamos y que muchas veces no aprendemos de nuestros errores. Y hay muchos hermanos que se inundan en no sé si decirlo, en una depresión, en una inconformidad en nuestras vidas que a veces nos deprimimos de tal manera que nos alejamos del Señor, ya sea de cualquier problema. O muchas veces todo lo contrario. Hay muchos hermanos que piden la oración para que los ayude, para que el Señor les pueda librar de aquel problema o de aquella enfermedad o cualquier tipo de cosas que un ser humano puede estar pasando. Y cuando el Señor hace la obra en aquellas personas, se le olvida de que el Señor fue el que hizo la obra en sus vidas y se alejan y se van. Y a veces nosotros no comprendemos por qué los hermanos son así, que van solamente por interés, ¿ya? Y a veces muchos también nos entregamos tanto a los problemas que nos hundimos en ese hoyo. Y se nos olvida que somos hijos del Señor. Nosotros hemos pasado momentos difíciles en nuestras vidas, pero así está Dios con nosotros igual. Y el Señor nos dice, ¿por qué nosotros nos rendimos a la primera? A veces decimos, Señor, no voy a poder salir de esta, es imposible. Y se nos olvida que es el Señor el que puede hacer las cosas, no nosotros. A veces pensamos que nosotros sí podemos hacerlas por nosotras, por nuestra cuenta, y sale peor. Y no se lo entregamos al Señor, no acudimos a nuestro Señor. Y se nos olvida que realmente el Señor está ahí para nosotros, para ayudarnos. Entonces, hay momentos que ya sea de
de enfermedad, como le había dicho, por problemas financieros, por trámites que hay que hacer, por errores que hemos cometido en nuestras vidas, no, nos alejamos de los caminos del Señor o del Señor mismo. ¿Mm? Porque pensamos, ya no tenemos vuelta, el Señor no nos va a perdonar, el Señor no va a hacer con nosotros, y nos deprimimos y nos metemos en ese problema que pensamos que no vamos a tener solución alguna. ¿Mm? Y de repente nos acordamos de la Biblia. ¿Mm? Que el Señor ha sido con grandes personas aquí en la Biblia, que Él ha sacado de tantas cosas terribles. Lo hemos visto desde el principio de la Biblia. Que el Señor ha sido grande y misericordioso con todas estas personas, con estos personajes que están en la Biblia, que no son historias, que no son cuentos, que es verdad. Y nosotros lo hemos podido ver a través de todos estos tiempos, en la misma iglesia, milagros que el Señor ha hecho, cosas que uno no se explica cómo, pero las son y el Señor las hace. Entonces ahí nosotros nos acordamos que realmente somos hijos del Señor y crece el amor en el Señor y la fe. Porque inclusive hasta la fe decae en aquellos hermanos que están pasando por aflicciones porque piensan que no van a poder, no van a tener solución su problema. Y nos rendimos. Nos rendimos al problema, nos dejamos llevar. Sabemos que los problemas son difíciles, pero si nosotros no ponemos la fe y la confianza en nuestro Señor, téngalo por seguro que nunca va a tener solución. Pero nosotros, el Señor nos está diciendo que sí podemos solucionar nuestros problemas, que el Señor puede ser con nosotros si nosotros utilizamos nuestra oración y nuestra fe. Porque sabemos que la misma fe nos explica la palabra que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, hasta una montaña se movería. ¿Cuán más las cosas que nosotros estamos viviendo pueden tener solución, mis hermanos? El Señor, bueno, a nivel mundial han pasado por cosas muy grandes, ya sea el año que pasó y el anterior. Y sabemos que hay muchos hermanos que han sido independientes, que tenían sus negocios, que lo tuvieron que cerrar, otros pidieron el trabajo. Pero aquí estamos, mis hermanos. El Señor igual fue con nosotros, el Señor nos ayudó. A pesar de que algunos hemos perdido seres queridos, el Señor también ha sido con nosotros. El Señor ha tenido misericordia con nuestras vidas. El Señor ha demostrado que Él está ahí para nosotros. Y a nosotros se nos olvida. Nos olvidamos que somos hijos de Él. Y no demostramos realmente nuestro amor al Señor, nuestra gratitud que hay en nosotros por las cosas y las maravillas que ha hecho Él en nuestras vidas. Mis hermanos, yo creo que en nuestra iglesia han habido muchos testimonios de hermanos y hermanas en el cual son motivos de regocijación ante el Señor, de poder seguir alabando su nombre por lo grande que Él es, por las cosas y las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Mis hermanos, y cuando nosotros estamos pasando por esas cosas y nos preguntamos en qué momento perdemos esa confianza en nosotros mismos o en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo es tan astuto que él busca los medios y si encuentra una rendija así de pequeña, que si nosotros lo permitimos que entre, téngalo por seguro que el enemigo hace añico donde entra.
Y siempre lo va a hacer en la persona o en el hermano, en el cristiano que está con el Señor. Pero si usted tiene firme su amor, su fe en el Señor, téngalo por seguro, usted va a llegar y le va a decir al enemigo: tú no perteneces aquí, tú sal de aquí, solamente el Señor reina en mi hogar, solamente el Señor es el que gobierna mi vida, mi casa, mi familia, mi todo. Y téngalo por seguro que el enemigo no va a querer entrar, porque el Señor está con nosotros. El Señor nos está diciendo: yo dirijo tu vida, no tú. Y si nosotros tenemos un proyecto y queremos, no sé, un anhelo que tengamos que hacer, una ampliación en nuestra casa, o invertir en un negocio para crecer, ¿ya? No solamente como personas, sino que también como cristianos, de demostrar que el Señor está en nuestras vidas. El Señor lo va a hacer, mis hermanos. Si usted está esperando que le dé un hogar, una casa como yo lo estoy esperando, téngalo por seguro que el Señor nos va a dar. Pero está esperando en nosotros, para que así sea. No le dé pie al enemigo, ya sea en cualquier situación, ya sea en una música, en un conocido que no es cristiano, que a lo mejor está en nosotros, que esa persona puede llegar al Evangelio, pero como también esa persona tiene la intención de sacarla a usted de la iglesia. Y eso no tiene que ser así. Usted tiene que pedirle al Señor que le ayude para no alejarnos de los caminos del Señor. Porque sabemos que la salvación es personal. Como decía nuestro pastor en el domingo, tenemos que seguir luchando, no tan solamente contra el enemigo y potestades, sino hay que luchar por nuestra salvación, para que nuestra salvación sea efectiva. Para cuando el Señor venga, yo pueda decir que me voy con Él. Tenemos que trabajar, tenemos luchas diarias, mis hermanos. No solamente en nuestras vidas personales, sino que también en la iglesia. Tenemos que demostrar que somos cristianos. Tenemos que ser más fuertes que el enemigo. Que esa persona o ese instrumento que está usando el enemigo para que usted se aleje del Señor, no sea así. No le dé pie ni cabeza al enemigo. Usted tiene que orar, mis hermanos. Tenemos que buscar las cosas del Señor. Yo lo he visto en la iglesia, lo he visto en mi familia también, que ¿quién no desearía yo que mi familia completa pudiera adorar al Señor, pudiera venir a la iglesia? Pero está en nosotros que sigamos orando para que ellos vuelvan. Y lo más importante, que no lleguen con dolor. Porque es terrible, mis hermanos, llegar a la iglesia con dolor. Sobre todo esas personas que han hecho nuestras vidas horriblemente un infierno, pero sabemos que vamos a tener nuestra recompensa, porque el Señor va a ser con nosotros cada día más. Y es por eso que tenemos que buscar al Señor a cada instante, mis hermanos. A veces pensamos que estamos haciendo las cosas mal o bien, ¿ya? Y no nos damos cuenta. A veces por nuestros errores se pudo haber ido un alma de nuestra iglesia, o no sé, muchas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta que inconscientemente los estamos haciendo. Es por eso que la palabra aquí el Señor nos dice, como en el versículo 8, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. El Señor nos ha librado de todo eso, mis hermanos. De una vida de agonía a lo mejor, de una vida de problemas, de angustias, de dolor, y el Señor nos está librando de todo eso. Pero para eso, para que nosotros seamos fieles, busquemos al Señor. Busquémoslo en la fe, para que nuestra fe crezca más, y en nuestra oración, que son armas infalibles.
del cristiano. Mis hermanos, entrego esta palabra, yo sé que ha sido cortita, pero el Señor nos está diciendo de que el enemigo está trabajando a full. Y lo hemos visto en el día a día, en las noticias, en las injusticias que vemos en las noticias y tantas cosas que hay en el mundo. Y está demostrando que la venida del Señor está cerca. Y el enemigo está trabajando para que usted o yo perdamos esa salvación. Y no tiene que ser así, mis hermanos. No hay que darle pie ni entrada al enemigo, sino solamente a Dios, que es el único el que tiene que reinar en nuestras vidas, nadie más. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, porque usted ha sido bueno con nosotros. Porque usted nos está diciendo de que solamente debemos alabar y adorarle a usted, a nadie más. Usted es el que debe gobernar nuestras vidas. Usted es el que cumple nuestros sueños y nuestros anhelos. Si tenemos proyectos en nuestras vidas, solamente a usted debemos acudir. Si tenemos problemas, es a usted al que tenemos que acudir y a nadie más. No a la ayuda de un vecino o escuchar la palabra de otra persona, solamente usted. Sea usted con nosotros y con cada hermano que ha escuchado esta palabra, Señor. Que sea motivo de bendición en gran manera para nosotros y para nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que podamos poner por obra esta palabra. Que el Señor les bendiga. Amén.